Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Antonio López, estudiante del curso de Derecho Constitucional, y en esta presentación compartiré el desarrollo del escenario 5, caracterización, que consistió en la elaboración de un análisis reflexivo concreto para que se conozcan los conceptos trabajados. En este trabajo fue realizado de manera colaborativa junto a mis compañeros Juan Carlos y Kevin Abelardo, como parte del proceso formativo. El tema que me corresponde hoy es el poder constituyente del poder constitutivo, reconociendo sus conceptos y diferencias fundamentales. Eh, Dentro del tema tenemos el derecho constitucional, que es el que estudia las normas fundamentales que organiza el poder del Estado. Y dentro de este marco es esencial comprender los conceptos claves del poder constituyente y el poder constitutivo. En una primera fase miramos y decimos que ¿qué es el poder constituyente? Decimos que el poder constituyente es la autoridad original y soberana que tiene un pueblo o una nación para crear una constitución. Este poder no está sujeto a ninguna norma previa, porque es el origen del orden jurídico y su finalidad es fundar un nuevo sistema político o renovar profundamente el existente. Existen dos tipos principales de poder constituyente. Originario: crea una constitución por primera vez o reemplaza completamente la anterior. No se encuentra limitado por normas jurídicas previas. El derivado o reformador, que es el que ejerce para reformar o modificar una constitución existente, y está limitado por las reglas que la propia Constitución establece. ¿Qué es el poder constituido? El poder constituido es, en cambio, es aquel que surge después de la creación de la Constitución. Son los órganos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ejercen el poder dentro del marco que fija la Constitución. Estos poderes deben respetar los límites impuestos por la Constitución, ya que su legitimidad proviene del poder constituyente. En el punto 3 hago la diferencia y la diferencia claves donde el poder constituyente del poder constitutivo. El poder constituyente es originario y soberano. El poder constitutivo es derivado y limitado. Poder constituyente crea la Constitución. Poder constituido se somete a la Constitución. Poder constituyente representa la voluntad del pueblo. Poder constituido representa la organización del poder ya establecido. En un punto final o conclusión, comprender la distinción entre poder constituyente y poder constitutivo es fundamental para analizar el origen y el funcionamiento del Estado. Mientras que el primero representa la fuente de todo poder jurídico, el segundo se refiere a los órganos que operan dentro del sistema constitucional ya establecido. Gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Kevin Gámez Castaño y estoy en un trabajo colaborativo con mi compañero Héctor López y Juan Carlos. En mi exposición les voy a hablar sobre la parte dogmática y la parte orgánica en la Constitución. Para eso debemos conocer como un primer paso qué es la Constitución. Y la Constitución es la ley suprema de un país, es la que organiza cómo funciona el Estado, qué derechos tienen las personas en el país y como tal, cómo funciona el Estado.
Conociendo qué es la Constitución, esta se divide en dos partes, parte dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática es la parte de la Constitución que protege los derechos y reconoce los derechos fundamentales de las personas dentro de un Estado. Esto implica todos los derechos de libre expresión, derechos a la libre religión, dignidad humana y aparte de los derechos también el comportamiento que deben de tener los ciudadanos dentro de un Estado. La parte orgánica establece la estructura y el funcionamiento del Estado. Aquí implica como tal cómo se divide el poder en el país, que sabemos que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además de esto, establece cómo se eligen los gobernantes, la división territorial, departamentos y municipios, y le da un orden y organiza como tal las instituciones públicas del país. Un ejemplo para poder entender y diferenciar estos dos conceptos es hacer de cuenta que el país es una casa. La parte orgánica es como tal la estructura de la casa, pueden ser sus habitaciones, sus espacios como tal y cómo se organizan las personas como tal que viven dentro de esa casa. La parte dogmática es el motivo por cual existe la casa y los derechos como tal que tienen las personas que viven dentro de esa casa. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional. Estoy cursando Fundamentos Institucional General, en el cual quiero hablarles sobre los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 a la luz de un nuevo constitucionalismo a partir de la importancia del derecho constitucional. La Constitución es la norma suprema del Estado, organiza los poderes públicos, garantiza el derecho ciudadano y define un modelo de la sociedad. Puede ser escrita o no escrita, rígida o flexible, pero siempre la legitimidad al poder político y jurídico. Tipos de constituciones. Las constituciones se clasifican según su forma, escrita o consuetudinarias, su origen, otorga o pactadas, y su contenido, normativas nominales o semánticas. Colombia tiene una constitución escrita, democrática y normativas. Estado versus nación. El Estado es una organización soberana con un territorio de población y el poder. En cambio, la comunidad, unida por la identidad cultural compartida del derecho constitucional, regula el Estado y proteger los derechos de la nación. Nuevo constitucionalismo latinoamericano. Surge como respuesta al modelo liberal tradicional, promueve la participación ciudadana, el pluralismo jurídico y la interculturalidad y la amplificación de los derechos. Las constituciones de Ecuador 2008, Bolivia 2009 lo amplifican. En Colombia la constitución de 1991 adopta unos elementos claves como el bloque constitucional, la acción de tutela y la dignidad humana. Hablemos sobre el constitucionalismo europeo clásico. Nace en el siglo XVIII para limitar el poder absoluto y reconocer los derechos civiles. La Constitución francesa 1791 y la española 1812. Son ejemplos claves que su influencia fue decisiva en las constituciones latinoamericanas. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue una respuesta a la crisis constitucional en los años 80 y 90, representó el poder constituyente originado en los pueblos y permitió construir una nueva constitución que fortaleció la democracia participativa y reconoció la diversidad cultural territorial del país. Tenemos los elementos de Estado moderno. Incluye la soberanía, el monopolio legítimo de la fuerza, un aparato burocrático y eficiente, la legitimidad, la capacidad fiscal y el compromiso de la garantía de los derechos fundamentales y la gobernabilidad democrática. El Estado liberal clásico se basa en la protección de libertades individuales y la no intervención del Estado en la economía. Garantizó los derechos civiles y políticos, pero excluyó lo social. Esta emisión dio lugar al surgimiento del Estado Social de Derecho que busca igualdad y justicia material. La Constitución colombiana de 1991 reconoce el amplio catálogo de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos.
introdujo la acción de tutela del bloque constitucional y reafirmó la supremacía de los derechos humanos como eje central de orden jurídico.